Vamos a los bifes. Agenda. Agenda del año, no vieja. Del año. ¿Sí? Las agendas viejas sirven para apuntes de magia, Pablo, sí. Maravillosos. ¿Sí? Sobre todo para aprender a hacer magia en el pasado. Un arte un poco elusivo, pero si tenés dinero te lo cuento, por supuesto. ¿Sí? Bienvenidos a Hashtags a la Muerte. Hoy preguntas de la gente sobre el santo, cómo empezar y esos temas que la gente que recién llega a este canal quiere saber, claro está, títulos. Te cuento que si estás interesado en pactos, ¿sí? 21 de marzo se hace un pacto especial, ¿sí? Disponible para toda la gente que tiene que ver con pactos con Lucifer por 7 años. Pactos con Astaroth para deficiencias físicas como la tartamudez, que esta casa ha curado, por ejemplo. Entre otras dolencias que le hemos curado a la gente, pero nosotros no queremos ser un centro de salud gratuito para cualquier ser que se sirve de cualquier cosa que les parece gratuita. Por eso el Templo Votivo a San la Muerte en Capiatá es un templo de donde las personas vienen a consultarle cosas al santo. No es un lugar de peregrinaje, ¿sí? No es un lugar para que vengan caminando a pedir. Es un lugar para venir a aprender sobre San la Muerte, ¿sí? Y la vara es muy alta, claro está. Para cualquiera, ¿sí? Para todos disponible está este templo, pero no es para cualquiera, en ninguna de las circunstancias. Entonces, agenda y lapicera azul. Ahí en esa agenda, a la fecha, vas a ir, te vas a comprar una agenda y una lapicera azul. Estés en el país que estés, ¿sí? Vas a ir y vas a anotar 4 cosas, ¿sí? La primera cosa es una meta que vos siempre quisiste desde que tenés uso de razón, pero nunca le dedicaste ni tiempo ni ganas, pero algo que te gusta hacer, una afición X, cualquier cosa, qué sé yo. Mi sueño, dice, fue ser siempre, por ejemplo, el mío, les comparto el mío. Mi sueño siempre fue manejar una locomotora General Motors en el ferrocarril Roca, ¿sí? Y tenía la obsesión de una construcción de ciudades verticales como Neom, antes que aparecieran los saudíes a hablar de eso, arriba del Temperley a Edo. Y hacer parada kilómetro 34, así edificios verticales y el tren abajo, tipo la parada de Puente Saavedra del Belgrano Norte. Qué sé yo, una cosa así. Y para hacer eso tenés que hacer política, ¿sí? O tener guita para hacerlo. ¿Y por qué ese lugar? Porque yo me tomaba ese tren. Era una afición, una cosa que te quedan ganas de hacer, ¿sí? Para Budge, para la gente de Lomas de Zamora, no sé, son lugares sagrados que uno tiene y quiere depositar cierta marca sobre el asunto. No sé, una afición, algo que a vos te interese que nunca pudiste hacer. Primera meta. Ponela en tiempo presente. Yo estoy haciendo aeromodelismo de los planitos de la revista Lupin. No sé. Yo estoy comprando y vendiendo perfumes y estoy empoderada. Y esas cosas que hacen ahora. Poné lo que vos quieras. 2. Una cosa que no pudiste lograr hace poco tiempo y que fracasaste en algo. Un fracaso cercano, qué sé yo, de menos de un año. Algo que vos te habías emprendido a hacer, un negocio que sea, te salió mal. Bueno, en la hoja del día vas a poner en tiempo presente como si lo hubieras logrado. Suponete que vos querías ponerte una playa de estacionamiento, y el terreno donde lo iban a hacer, al final era de otro propietario y no se pudo hacer. X problema, ¿sí? Y te salió mal el emprendimiento y pusiste plata para un montón de cosas que perdiste y no recuperaste. Entonces vas a poner, yo tengo una playa de estacionamiento. A la fecha, por eso una agenda del año. En la tercera línea vas a poner lo que querés inmediatamente resolver. Quiero salir de una deuda. Mañana quiero pagar una deuda que no puedo pagar. Mañana quiero ir a juntarme con los amigos que hace 30 años que no nos vemos. Mañana me quiero ir a poner extensiones en el pelo y maquillarme en la peluquería, ¿sí? Algo así, ¿sí? Si sos una boluda de Plaza de la Acera, decís, me quiero hacer un cambio de look. Ahí poné un chiste, che. No se enojen. Tipito enojado hace cosas peores. Y cuarto, ¿sí? Una cosa que tenga que ver con la familia. Ahí vas a poner, averigüé hasta la 5ª generación de ancestros. Te pones a investigar heráldica, habla con los mormones. Los mormones tienen un sistema de investigación de heráldica del carajo.
Así que esas cosas hay que aprovecharlas, no hay que dejarlas pasar. No importa la religión, yo te digo datos que son interesantes. Y los mormones ponen mucha plata en el tema heráldico, así que podés averiguar sobre con papeleo y todo. Vos tenés que averiguar cómo se llamaban tus bisabuelos, tatarabuelos. Tenés que llegar lo más lejos posible. Esa es como una suerte de metatrabajo o intercambio que haces con el santo. Luego de escribir estas 4 cosas, te presentás al altar, frente a la estampa, frente a una vela, como lo hagas vos, como vos sabés hacerlo. Haces 13 veces la oración de San la Muerte en la Doctrina Unificada, que ya la publicamos en el canal. 13 veces continuas y le pedís al santo, por favor, que en el plazo de 48 horas te muestre cuál de estos 3 objetivos se va a cumplir. Y te garantizo que en 48 horas se cumple si le servís un vaso de vodka frío, sin hielo. ¿Sí? Esto fue hashtag San la Muerte, cómo empezar desde cero, con una hoja de papel. Si no tenés para comprarte una agenda, agarra una hoja de papel y ponele la fecha del día. Con eso alcanza para que sea tu primera agenda. ¿Sí? Usa el sentido común en función de las cosas que te digo. Eso no significa que te tomes libertades más allá del procedimiento que te indico. ¿Qué hago con el vaso? ¿Qué hago con las cosas? ¿Qué dice tu sentido común? Lo tiro en el inodoro, en el retrete. Muy bien. Vaya y haga así como le digo. Paso 1, a prueba de pelotudo. Paso 1, papel blanco. Paso 2, la lapicera azul. Paso 3, ¿sí? Poner algo que quisieron hacer en la vida y no pudieron, una afición, lo que sea. Paso 4, ¿sí? Poner un fracaso anterior descrito como éxito. Paso 5, poner lo que necesitas inmediatamente. Y paso 6, ¿sí? Sería como averiguar cómo se llamaban tus ancestros, tus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Es una suerte de meta y autoimpuesta de que tenés que averiguar quién fue tu familia. Es muy importante, ¿no? Para algunos va a ser para capaz que se ponen a investigar y reclaman bienes. Ya me debes una quinta parte de lo que te den. Otros, para saber de dónde vienen, tienen un tema de identidad y necesitan saberlo. De dónde vienen, quiénes son, en definitiva, si su personalidad es producto de su linaje. Cosas que tenés que investigar. Bueno, ese sería el intercambio que haces con el santo. ¿Por qué? Porque San la Muerte es el santo de los ancestros. Y si hay una cosa en el mundo que nunca te va a cagar ni traicionar, es San la Muerte. Porque los ancestros jamás traicionan a sus hijos. Un maestro te puede traicionar, un amigo te puede traicionar, tu mujer te puede traicionar, vos podés traicionar a otro. Pero los ancestros nunca traicionan a sus hijos. Salve San la Muerte, espíritu esquelético. Buenas noches y buena suerte. Si Kia Kampa. Si Ana Kampa. Si Tingir Kia Kampa. Si Tingir Ana Kampa. Espíritus del cielo, recuerden sus votos para con la humanidad.